Gracias, Julio. Muy buenos días ya de manera oficial en este día lluvioso y escuchábamos truenos más temprano. Y a propósito de eso, recuerdo lo que comentaba Jean Suriel, un especialista en análisis de temas de meteorología, presentador de noticias, a quien conozco. Tuve la dicha, junto a Nivelka también, de compartir con él en el trabajo, en una etapa de cadena de noticias, a finales de los 90 y en la primera década de este siglo. Esto se oye como lejos. El tema es que Jean Suriel hablaba, pero ¿y esta cultura del odio y de la queja? ¿Y esta cultura del enojo? Decía que cuántos insultos tuvo que recibir, malas palabras. ¿Por qué? Porque la gente el viernes se quejaba del viernes en la tardecita que no habían caído las lluvias que él había pronosticado y que las autoridades habían hecho todo un aparataje para un fenómeno que no llegó a tocar la tierra. Y además que Isaac se había debilitado. Oigan las quejas. Jova, a quien considero un sociólogo de manera vivencial, porque te explica muy bien las actitudes del pueblo, coincidimos al entrar a la emisora y me decía, lo que pasa, María Elena, que la gente se queda con su sancocho hecho, su ron y cerveza, su mesita de dominó, pensando que no va a trabajar. Y cuando se dice, hay docencia hoy, hay trabajo, la gente se frustra. Entonces, y decía Jean Suriel, la gente se queja de todas maneras. Si llueve o si hay sequía, pelean. Están insultando el fenómeno del niño, la niña, el polvo del Sahara. Si hace calor o si hace frío, se quejan e insultan al que hace el pronóstico. Si la temporada ciclónica es activa, se quejan. Pero si no es activa, se quejan también. Olvidándose la gente, y esto lo agrego yo, número uno, que ese es el deber de las autoridades. A mí en una escuela en la que estaba me enseñaron siempre, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y quizás algo así es que guía a las autoridades. Tienen que prepararse para lo peor y tienen que decirnos lo peor que puede pasar. Que no ocurre, aleluya, pero debemos estar preparados. Lo otro, los pronósticos no son 2 más 2 son 4. Esto es un intento de predecir lo que puede ocurrir con un fenómeno en base a las señales existentes en estos momentos. Pero eso, además que los fenómenos no son situaciones estáticas, son elementos vivos. Esto va cambiando. La propia ingeniera, doña Gloria Ceballos, lo decía la semana pasada, decía, 2 o 3 días antes se está debilitando, es una masa muy desorganizada, hablando de Isaac, y de seguro va a pasar al sur, en aguas del Mar Caribe, al sur de la isla. Mi experiencia es que cada vez son más acertados los pronósticos de UNAMED. A mí que me gusta el senderismo, constantemente recurro, no yo personalmente, porque van a decir, tú que eres periodista, no, alguien del grupo, un ciudadano, Juan Núñez, digamos, llama y siempre nos dicen lo que va a ocurrir en cualquier montaña en el fin de semana y uno toma la decisión si se va con lluvia o si eso es un peligro y pospone la actividad. Esto es así. Así que, señores, vamos a dejar esa cultura de la queja, del enojo, del odio, tal cual decía Jean Suriel y mucha gente lo secundó. Vamos a fluir con los fenómenos de la naturaleza, vamos a escuchar las orientaciones de las autoridades y dejarnos de quejarnos. Por otro lado, en torno al tema que puse ayer de que había una queja en parte de la comunidad dominicana residente en Valencia, España, porque ellos entendían que no se sentían representados por el consulado, de que no les dieron participación en la visita reciente del director de CIRD, se quejaban también de una supuesta lucha entre danilistas y leonelistas y de que ya no existe la Casa del Dominicano. Mi conclusión después de lo vivido en el día de ayer como periodista es que sí, que hay disturbios ahí y que sí, que el consulado tiene una bellísima oportunidad para convertir esa crisis en una oportunidad e intentar, porque no siempre se puede, unificar esa comunidad. Y esto lo digo por la cantidad de mensajes que recibí con las dos posiciones. Una apoyando al cónsul, el mejor cónsul de la bolita del mundo. Y otra coincidiendo con los criterios de las 3 personas con las que consulté.
Reitero lo que dije ayer. Me basé en una información de la periodista Olga Capellán de Radio Popular y consultas que hice directamente con 3 personas que escogí como una muestra. Una señora que dice que no milita en ningún partido, ni simpatiza, no hace actividad política, tiene 30 años en Valencia. Y 2 señores que tienen 8 años cada uno en Valencia, España. Uno de ellos dice que simpatiza por el PLD y el otro dice que es militante del Partido Reformista. Esa fue mi muestra. Pero en el día de ayer coincidí que confirmé que mucha gente coincide con ellos y mucha gente también escribió en representación de diferentes agrupaciones defendiendo la posición del cónsul. Uno como periodista no solamente recibe la información, sino quién la envía. Es un grupo que tiene oficinas en el consulado. ¿Es una persona que trabaja para el consulado? Bueno, de ahí uno deduce cuál ha de ser su posición. Entonces, como no hay tiempo para decirlo todo, me voy a limitar a leer la carta que nos enviaron y se lo agradezco mucho. Le dije que si quería que le llamáramos, que podíamos hacerle una entrevista vía telefónica, pero el cónsul, Jorge Cordero, prefirió que leyera su carta. Después del tradicional saludo, dice que el objetivo es aclarar algunos conceptos emitidos en su importante programa por personas residentes en la ciudad de Valencia, opiniones que están totalmente divorciadas de la realidad. Y sigo leyendo la carta del cónsul. Sobre la actividad del CIRD en Valencia, debemos decirle que la misma estuvo enfocada a los industriales, inversores, importadores y exportadores de la región de Valencia, por lo cual no se pudo involucrar a otros sectores o personas. En relación a la llamada Casa del Dominicano, podemos alegar que fue clausurada por ellos mismos, dado el caso de que la entidad auspiciadora solicitó una serie de asuntos tales como facturas concernientes a la misma y no pudieron sus dirigentes aportar los documentos requeridos. Para que no dude de nuestras afirmaciones, este consulado está en la mejor disposición de aportar elementos que demuestren su apoyo a las actividades patrias, para lo cual nos gustaría revisar la página web www.consuladordvalencia.com, así como la del Centro Cultural Juan Bosch, centroculturaljuanbosch.com, entidad sin fines de lucro, auspiciada por esta oficina y que refuerza nuestro compromiso de promover las actividades que estén ligadas a las buenas costumbres y hagan valorar positivamente la visión que deben tener de nosotros los diferentes sectores del país en que nos ha tocado vivir. En cuanto a las mencionadas contradicciones políticas, respetamos la forma de razonar de cada uno de los ciudadanos, los cuales gozan del derecho de libre pensamiento y expresión, y aclaramos que para nuestra institución la máxima categoría que consideramos es la de la posesión de la nacionalidad dominicana. Mucho agradecemos la recepción de nuestro reclamo al tiempo de ratificarle nuestro saludo. Es el cónsul en Valencia, España, Jorge Cordero. Agradecemos su explicación mediante esta carta. Yo de mi parte doy este tema por concluido, mantengo los contactos con las personas que coinciden con la posición del cónsul y las personas que tienen una posición contraria y ojalá que puedan reunirse en beneficio de la comunidad dominicana residente en Valencia y en beneficio del país. Y ya finalmente, porque lo vamos a recibir ahora, pedirle a las autoridades que pongan atención al caso de la familia de Johnny Cruz. Él es publicista, un profesional del diseño gráfico en los medios de comunicación, su esposa Rosario Medina y a la hija de Johnny Cruz. Esto es un caso que tiene como 10 años. Y Johnny argumenta que ha recibido amenazas de muerte de parte de la madre de su hija, su expareja Patricia Báez. Son 10 años, en 6 ocasiones él fue a la fiscalía. Esto no prosperó porque ella no se presentó. En un momento dado, la madre de la niña acusó al padre y a su hijo de abuso y violación sexual. Según Johnny Cruz, todo está certificado por CONADI de que no hubo tal violación ni tal abuso, pero hay amenazas de muerte muy serias y uno puede comprobar unas declaraciones de parte de Patricia Báez que sin sacar conclusiones definitivas, porque no es nuestra posición, pero hablan de que hay ciertos trastornos, hay cierto peligro, hay riesgo para esa familia y hay que actuar. Lo último, y él fue el 30 de agosto, entre agosto y principios de septiembre, fue al tribunal correspondiente en Baní
Él fue también al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que preside Marisol Tobal, y fue también a la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales. Él ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué pide él? Intervención de las autoridades. ¿Qué pide él? Protección para la niña. Le entregaron la niña, pero la madre insiste en poderla buscar al colegio en cualquier momento. Y eso está en los tribunales, pero ustedes saben cuándo es la próxima audiencia. El 11 de octubre. Y desde aquí al 11 de octubre, ante una persona que ha amenazado de muerte a este señor, a Johnny, a su esposa, a su hija, a sus familiares, amigos, o sea, muchas cosas pueden pasar. Él, como ciudadano, no digo qué parte tiene la razón. Él ha puesto esto en manos de los tribunales y dice, recurro a los medios porque no han actuado. ¿Qué uno pide como medio de comunicación? Que las autoridades actúen. Si no pueden actuar, lamentablemente, las personas envueltas en este asunto tendrán que hacerlo por su cuenta. A Maurice. Bien, tenemos en la línea telefónica